batez onartzea bidezkoa bada hirigintza, etxebizitza eta ingurumen arloko aholko kontseiluaren araudia. Punto 11. Aprobación de un proceder del reglamento del Consejo Asesor en materia de urbanismo, vivienda y medio ambiente. Gai hau, hirigintza, etxebizitza, ingurumen, herrilana eta zerbitzu informazio batzordean ikusi zen eta beti bezala puntu honetan prozedura azalduko dituzu. Lehenengo hasiera bateko akordioa hartu behar dugu, gero bidaliko dugu iragarki bat Bizkaiko aldizkari ofizialera eta beste iragarki bat jarriko dugu gure iragarki taulan 30 egunez. Ondoren, alegaziorik ez badago gaurko akordioa behin betikoa bihurtuko da. Eta alegazioak aurkezten badira osoko debatze izango da, ebatzi behar izango duena. Indarrean sartuko da, epe hori igaro ondoren, 16. egunean. Este tema se trata en la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Obra Pública y Servicios, y como siempre os explico el procedimiento. Primero se aprueba inicialmente, después se realiza el hospital y se coloca otro en el tablón de edictos por plazo de 15 días. Si no hay alegaciones, el acuerdo se dará definitivo y si las hay, será el pleno quien tenga que resolverlas. Entrará en vigor el 16º día de su publicación. Bueno, el reglamento del Consejo Asesor en materia de urbanismo, vivienda y medio ambiente lo tratamos en la comisión correspondiente. Tuvimos previamente alguna reunión para comentar el contenido del mismo y al final creo que bueno, es acordado por todos el contenido de este reglamento y pues lo hacemos de votación. Añadir únicamente que esto, digamos, que no sé si habrá deuda o un tema pendiente que tiene este ayuntamiento preceptivo por la ley del suelo de junio de 2006 su puesta en marcha y bueno, lo traemos aquí en estos momentos y esperemos que en el futuro ocurra un papel importante en el futuro desarrollo urbanístico de este país. Esta vida txandan, Berta, zerbait daukazu esateko, Teresa. Nosotros, en primer lugar, nos felicitamos porque por fin este ansiado reglamento salga adelante y bueno, tal, no hay mucho más que añadir, salvo que la propia ley del suelo ya determina la obligatoriedad del reglamento y en su argumentario especifica que se trata de dar cabida a la participación ciudadana en materias que interesan sobre todo a la ciudadanía, casi las cosas que más, que es la ordenación de su suelo, del tipo de ciudad que quieren construir y del tipo de ciudad en el que quieren vivir. Entonces, pues, en este sentido, pues, nos felicitamos todos y bienvenido sea. Bueno, 11. puntu honen aldeko bozkak,